lado se encuentra Juan Jacobo Hernández Chávez. Él es fundador, uno de los fundadores del movimiento de liberación homosexual. Se crió en las faldas de Nancy Cárdenas y de ahí saltó para crear, junto con otros cómplices, entre ellos Carlos Angulo, que por allá anda, Fernando Esquivel, lo que es Carlos Tuemil, Ignacio Álvarez, el Frente Homosexual de Acción Revolucionario, entre muchos otros colectivos que ahí los acogía. Estaba Colectivo Sol, del cual es el director desde 1982, 83, por ahí. Y de este otro lado está mi maricónica madre, Javier Lizárraga Cruchaga. Él incidentalmente cayó junto con Alma Aldana, Bruce Ansey, José Ramón Enríquez, en la primera marcha del orgullo allí en Barcelona, y a partir de esa inquietud se les dio por decir: vamos a hacer un grupo. Ese grupo aterrizó en México, encontraron Sexpol, que fue como su incubadora, o madre, dependiendo de la visión de cada quien, y finalmente crean el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Ahora es la cabeza visible del grupo Guerrilla Gay, al cual pertenezco y milito. Y bueno, pues muchas gracias. Soy Alonso Hernández y vamos a ver esta segunda sesión de historia del movimiento LGBTI. Bueno, pues aquí atrás, no sé quién, yo creo que Juan Jacobo nos podría platicar un poco de lo que él vivió en el Gay Liberation Front cuando era chiquitita. Sí. Bien, muchas gracias por estar aquí, por el interés que demuestran en este sábado tan caluroso y que tengan el tiempo para venir a compartir con nosotros. Nos da siempre mucho gusto poder compartir, poder expresar ante nuevo público cada vez un poco los antecedentes de lo que ahora se conoce como un movimiento LGBTI+. Entonces, en sus orígenes, bueno, estas son tres personas que son, digamos, paradigmáticas del universo de estrellas, digamos, que generaron un cambio, que buscaron generar cambios en la mentalidad, en la práctica, en la visión, en el entendimiento de lo que era en aquel momento la homosexualidad. Se englobaba todo, lesbianas, sexuales, transgénero. No existían el término transgénero, eran las vestidas o los travestis, ¿no? Ellas mismas se denominaban, ¿sí? Entonces el trayecto empieza desde el 69, es donde tanto unos como otros empezamos a nutrirnos del legado que empezaba a darse a través de la rebelión de Stonewall en Nueva York en el año 69, que también trae una historia, esa rebelión. O sea, no se da ni el movimiento de liberación en México ni el movimiento de liberación a nivel mundial, surge como ratoncitos en cajón en un closet. No somos generación espontánea. Hubo todo un proceso previo que nos preparó de alguna manera para, en un momento clave que fue a inicios de los 70s, de manera incipiente, ya a finales de los 70s, en el 78, donde irrumpe públicamente la figura del homosexual, entendido como LGBTI. Entonces, para que luego no me anden cacheteando que no hago toda la sopa de letras, entiendan que cuando hablamos del movimiento homosexual estamos hablando inclusivamente, ¿sí? Porque así era en un principio, nunca fuimos excluyentes en ese sentido, aunque hubo sus bemoles por ahí, por supuesto, en todos lados.
Entonces, el movimiento del 69 en los Estados Unidos trae también una historia detrás, ¿no? Porque cuando se empezó a ideologizar, a hacer la descripción política de lo que representaba la rebelión en torno a la orientación sexual, había que tomar en cuenta dos movimientos previos. El primero es el feminista, de larga prosapia, ¿sí? En Europa, en Norteamérica, ¿sí? que cuestiona todos los fundamentos del género y del machismo, del patriarcado. Ese es el primero. Y el segundo es el movimiento racial de la reivindicación de los negros africanos, de los afroamericanos, de los negros americanos. Esas dos son fuentes, digamos, que ayudan a que posteriormente se pueda empezar a formular una teoría gay, ¿no? Una teoría homosexual. Los académicos son los que más pueden hablar de eso. Nosotros aquí hay dos alas, digamos, de lo que fue el movimiento en México, ¿no? Por una parte, gente activista pero vinculada a la academia, ¿sí? Y otra gente activista vinculada a la movilización en las calles. O sea, se conjuntan ambas corrientes, ambas maneras de ver, y formamos esta gran corriente que posteriormente en la que participa muchísima gente más. Ahora, en los años 60, también un conjunto de personas que participamos en el inicio de lo que fue el movimiento de liberación homosexual en México, pues ya teníamos alguna práctica política en la cuestión de la movilización y de la organización social. Sobre todo quienes participábamos en los sindicatos universitarios, o participábamos en algunos grupos de discusión política, normalmente hacia la izquierda, algunos grupos comunistas, otros trotskistas, otros anarcocomunistas. Pero por ahí viene también una beta, digamos, de ideas, de propuestas para llevar adelante lo que posteriormente fue el Frente de Liberación Homosexual. Entonces, así es como surgimos de una serie de digamos, insumos intelectuales, insumos académicos, insumos políticos, ¿sí? Que nos llevan, que nos empiezan a construir a nosotros mismos. No nacimos sabiendo, cometimos muchos errores. Creo que, perdón. ¿Me vas a interrumpir? No sé. Las preguntas al final para que puedan ellos desarrollar. Sí, por favor. Entonces, yo quiero dejar aquí esta primera parte y le paso a Javier y así vamos a ir a la limón. Sí, bueno, yo quiero recalcar lo que dijo Juan Jacobo de estos antecedentes, que de hecho los antecedentes incluso son anteriores. Las primeras movilizaciones de lo que hoy llamamos movimiento LGBT se dan en Alemania en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y van generándose grupos verdaderamente intensos políticamente hablando, pero viene la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, y acaba con ellos. Entonces todos los grupos que ya estaban, digamos, saliendo a la calle, Herschel, que era un médico, fue un verdadero promotor de la liberación homosexual a nivel internacional dando conferencias. Pero llega el nazismo, él era judío además, para acabar, y todos los grupos se retrataron y se empiezan a formar en todo el mundo, bueno, en Europa y empiezan en América también, que se habló la vez pasada, las hermanas de Militis, etc. La María Matashin, en Europa, otra serie de grupos homófilos que les llaman Arcadie en Francia, que saca una de las primeras revistas, en Alemania varios, pero todos fueron grupos contenidos. Era hablar para sí mismo, convencerse, entenderse, comprenderse y no culpabilizarse, ¿no? Entonces este movimiento va progresando y en algunos de ellos hay individuos que tienen inquietudes políticas que ven la necesidad de salir. Y es justamente cuando en Stonewall se aprovechan estos. O sea, Stonewall fue un estallido de un día que duró 3 días, que ya lo explicaron la vez pasada, que si la muerte de Judy Garland, quién sabe qué, pero a eso se unen
esta gente que tenía un contenido político, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, mi formación fue más académica y mi contenido político fue el 68, el haber participado en el 68, el haber participado en el 71, que fue verdaderamente enfrentarte a lo que es la represión policíaca, y el reflexionar sobre todo esto y la experiencia que tuve en España, que fue la primera marcha de liberación homosexual en España, fue en Barcelona el 26 de junio de 1977, y que fue duramente reprimida por la policía montada con bolas de caucho, etc. Pero a uno ya le queda esa inquietud, y llegas a México y dices, nadie está haciendo nada. Obviamente sí había gente que estaba haciendo, yo no conocía a Jacobo, ¿no? Y estaban haciendo, y no conocía, bueno, acá sí la conocía, pero como amiga, no como militante en este sentido. Y entonces un día, Sexpol, que era uno de estos grupos mexicanos al interior, de hablar para ellos mismos, de hacer de conferencias sobre sexualidad, sobre arte, sobre poesía, etcétera, y que tenían grupos de awareness, que les llamaban, de autoconcientización, invitaban a gente. Casualmente, en una de estas reuniones que podía ir otros homosexuales, era puerta cerrada, pero invitaron a gente más o menos conocida, ¿no? Ahí nos reunimos una serie de personas que ya traíamos el gusanito político de salir a la calle, y algunos que ya teníamos alguna experiencia, y nos pareció muy bien lo de Lambda, lo de Sexpol, pero dijimos, hay que hacer algo más y salir a la calle. Y fue cuando se empezó a fraguar en el local de Sexpol el grupo Lambda de Liberación Homosexual, con Alma Aldana, Claudia Hinojosa, etc. Y luego nos encontramos casualmente, bueno, supimos del contingente que en julio salió del FARC, cuando lo de la Revolución Cubana. Dijimos, no somos los únicos, ¿no? Aquí está. Nos espiaban. Los exhibicionistas salieron en el periódico, pues obviamente los espiamos. Entonces dijimos, no somos los únicos, y nosotros teníamos ya proyectado salir a la calle por primera vez el 2 de octubre. Casualmente, el 2 de octubre nos encontramos con Oikabet, y digamos que fue cuando organizamos un encuentro de miradas, y formamos luego se llamaba la CGH, que era un colectivo, digamos, de grupos homosexuales, en principio fundados por estos tres grupos, para aquello en lo que coincidíamos. En lo que no coincidíamos, que cada quien trabajara como quisiera, ¿sí? Esto me parece que era fundamental, este principio de autonomía y de unirnos en aquellos objetivos que eran comunes. Ahora, un poco el contexto en el que sale públicamente el movimiento de liberación homosexual en México, es un contexto que a veces nos es muy difícil relatarlo, porque el relato tendría que venir un poco de la atmósfera que se vivía en aquellos años, que ya no se vive ahora en lo absoluto. Así como desapareció toda esta atmósfera de temor, de desesperación, de ocultamiento con respecto a la homosexualidad, al ser gay, al ser lesbiana, etc. También sucedió paralelamente, acotando, con el movimiento de lucha contra el SIDA, que al principio era el terror absoluto, y ahora ya le vale madre saber. Háganme cuenta, exactamente, ustedes sí vivieron parte de ese terror, parte de esa atmósfera terrible que había al principio de la epidemia, pero también al principio del movimiento había esa atmósfera muy justificada, porque la represión policíaca era realmente atroz, ¿no? No sé, recordar esos momentos de angustia de personas, o ir a rescatar a alguien de la cárcel, o
atender a alguien que había sido extorsionado, violado, robado, maltratado, etc. Son cosas que, bueno, ahora se concentran más en la población transgénero y la población de hombres gay afeminados que en la población en general. O sea, esas poblaciones, esos segmentos poblacionales, aún resienten esta atmósfera ominosa, amenazadora, que no permite que la gente se desarrolle como personas humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que nosotros hicimos fue tratar de plantear a la opinión pública estas situaciones, o sea, buscar educar, o sea, nos convertimos tanto Lambda como Oikabet como el FAR en sus primeros años en educadores de bugas, porque andábamos en todos lados, porque necesitábamos bajarle el volumen, la intensidad a la homofobia, necesitábamos generar una masa crítica de gente que entendiera, que tuviera un entendimiento diferente, más ilustrado, más objetivo sobre lo que era la cuestión homosexual. Entonces nos dedicamos durante una buena parte de nuestro inicio a ser educadores. Sí, efectivamente, teníamos que, algunos ya habíamos empezado a educar a nuestras familias, ¿no? Y teníamos que educar, los que éramos maestros, a nuestros alumnos, pero además a los alumnos de otros. Yo me acuerdo de haber ido a la UAM Xochimilco, a la universidad, y echar rollo en clase, y bueno, quedarse, primero recatamos porque sabían que existían los maricas, pero que hablaran, eso les parecía extraño, pero eso era necesario justamente para hacer algo que me parece importante y que hoy siento que en gran medida se ha perdido, para cooptar compañeros de ruta. Así llamaba Salvador Novo a los heterosexuales solidarios con los homosexuales, ¿no? Pues eran los compañeros de ruta. Y lo que necesitamos era eso, cooptar compañeros de ruta para hacernos más fuertes socialmente, ¿no? Y para además demostrarle a mucha gente que su miedo era infundado, que no éramos come niños, que no éramos asaltacunas, que no éramos violadores nocturnos, que no éramos vampiros, vamos, aunque tenemos una característica de vampiro. Deben reconocer, somos muy nocturnos y no nos reproducimos sexualmente. ¿Quién sabe cómo nos reproducimos? Porque han intentado acabar con nosotros durante milenios y no han conseguido. Sí. Bueno, durante la vigencia del FAR, únicamente durante 3 años, creo que había una unión de hecho muy interesante, en donde juntábamos fuerzas para ir tratando de cambiar prácticas, sobre todo en los medios de comunicación. Hacíamos muchas manifestaciones en los propios medios de comunicación cuando surgían editoriales o notas homofóbicas, y también en las estaciones de policía, porque las redadas eran viernes y sábado, pero sin falla, ¿no? Y era una manera de mantener un control violento y ominoso sobre la población homosexual. Nuestra lucha, en principio, bueno, aparte era que en los principios tanto de Lambda como de FAR, era la recuperación de la dignidad de la persona, la recuperación de su valor como ciudadana. En el fondo, si ustedes leen los manifiestos, las plataformas de principios de los grupos originarios del movimiento, pueden darse cuenta de eso. O sea, lo que tratábamos de hacer era posicionarnos como personas, como seres humanos, que teníamos los mismos derechos que cualquiera. Entonces la consigna de derechos iguales a lesbianas y homosexuales,
hablábamos de la politización de la sexualidad, no hay libertad política si no hay libertad sexual, hablábamos de la omnipresencia de homosexuales, lesbianas, estamos en todas partes, lesbianas y homosexuales estamos en todas partes, entonces había consignas que realmente recogían el sentir y las necesidades de las poblaciones. Era un movimiento muy entrañable, contrariamente, que no es lo mismo, que es igual, el movimiento feminista es un movimiento entrañable, ¿sí? Viene desde la entraña, desde adentro, desde los cuerpos, ¿no? Era la batalla de los cuerpos, de las identidades, de las orientaciones, del ser, ¿sí? Entonces ahí había esta unión que finalmente logramos que las redadas se suspendieran. Habría que recordar con mucho gusto la manifestación que hicimos en mayo, el 8 de mayo precisamente, en frente de Tlaxcuaque. Ahora ya nada más hay una plaza muy bonita porque ahí se cayó el edificio de la policía del Distrito Federal, que era el lugar en donde se torturaba, se detenía a la gente, era un lugar espantoso. Nos fuimos a parar ahí los jotos, a gritarle, nos hizo subir Durazo porque nos estaba viendo desde arriba, nos subió a ¿qué queríamos? Pues que se acaben las redadas. Me dice, pues diles a tus locas que se callen. Así, que se callen, ni se van a caer ni madres. Éramos muy temerarios, en todo caso, ¿no? De hecho a esa reunión, una compañera de Lambda que tenía permiso para llevar armas, llevaba tremendo pistolón, por si acaso. La abogada de ojos verdes. Pero en fin, esa es una anécdota que ilustra, ¿no? Cómo una acción realmente vigorosa y fuerte de un grupo puede hacer que las cosas cambien. Se acabaron las redadas y en la prensa ha sido muchísimo más difícil bajar el tono, pero empezaron a surgir otro tipo de notas, otro tipo de artículos, de reportajes que no era nada más el denigrar como lo hacía Alarma y Alerta. Miren, otra de las cosas que me parece importante que se empezó a hacer, con todo que todavía el movimiento era débil y no teníamos muchos medios, era solidarizarnos con lo que estaba ocurriendo en otras partes. Cuando en Irán se impuso que las mujeres tuvieran que llevar el velo, me acuerdo que uno de los gritos era Khomeini, cabrito, ponte tú el velito, ¿no? Y hicimos, esto me acordé por esta nota que sale aquí, un mitin en la embajada de Irán. Fuimos 4 locas, ¿no? Eran como 6 lesbianas y 8 locas de Lambda. Y ahí estábamos instalados diciendo y gritando, quién sabe qué. Pero esto terminó de una manera muy chistosa, porque de repente apareció una patrulla y se para, pues para decirnos qué onda, y ya nosotros estábamos preparando nuestro choro. Se baja el chofer, que era un policía típico, gordito, así, rechonchito, y se baja su compañero, que era un tipo guapérrimo, con un cuerpazo, y que parecía que el uniforme se lo mandaba a hacer con un sastre, y no que se lo daban ahí. Las locas perdimos toda la compostura sexopolítica. Es de reconocer que la carne es débil. Ahora, fíjense bien, el FARC se disuelve en 1981, se funda en el 78 y se disuelve en el 81. No había un antecedente, digamos, en el que nos pudiéramos reflejar de organización política centrada en la orientación sexual. No había el antecedente, no sabíamos cómo realmente llevar adelante una organización
con esa temática sin generar o sin saber cómo modular los conflictos internos. Entonces se empezaron a dar pues todos los vicios de los pequeños grupos de autoconsumo en muchos sentidos, con gente de distinta formación política, con gente con afanes de protagonismo que no necesariamente podían expresar de una manera positiva, ¿no? Nosotros todos, ¿no? Hablando yo también conmigo mismo, ¿no? Entonces esto generó una crisis al interior del FARC, del Frente, porque empezaron a surgir las rivalidades por los liderazgos sobre todo. Entonces decidimos, después de un largo proceso de reflexión, decidimos disolver el FARC. Y más o menos coincide con la disolución del Partido Comunista Mexicano, ¿sí? Que por eso Carmen Galindo nos reclamó que con qué derecho estábamos disolviendo el FARC, y así que con qué derecho los comunistas habían disuelto el Partido Comunista Mexicano. Había hecho ese paralelo, ¿no? Entonces, bueno, pues no funcionaba, había una crisis organizativa, política, de liderazgo, y decidimos que lo mejor era disolverla y generar que los grupos que estaban ahí se manifestaran y formaran sus propias entonces se formó lo que se llamó la Red Loca, la Red de Lesbianas, Homosexuales y Organizaciones homosexuales y colectivos autónomos. Colectivos autónomos, exactamente. Ahí surgen los colectivos autónomos. Donde surgen varios colectivos, unos duran un tiempo, otros duran más tiempo. Los que más duraron fueron tres: el GAR, el Grupo Homosexual de Acción Revolucionaria, que tenía sede en ESA; el colectivo Ruido, era Red Utópica de Intercambio de Información y Debate Homosexual, Ruido, que era de Ignacio Álvarez, que es el custodio de los archivos históricos del FARC; y el colectivo Sol, que fueron los que duraron más tiempo. El que aún persiste es el colectivo Sol, pero hubo un colectivo de lesbianas que se llama Amazonas, hubo un colectivo de hombres cristianos que se llamó el colectivo Sebastián, el colectivo Juan y Pablo de Hugo Patiño, que hacía actividades culturales, pero el peso específico de cada colectivo lo daba su actividad, su presencia, ¿no? Y pues no funcionó en todos los casos. Así fue como se disolvió el FARC y se generó el colectivo Sol. Con respecto al Lambda, hubo en el Lambda había gente que tenía militancia en partidos políticos. Por ejemplo, José Ramón era del Partido Comunista, Max Mejía era del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y había nosotros que éramos apartidistas, que no pertenecíamos a ningún partido. Todos sí con una visión de izquierda, una visión socialista, pero algunos Sin embargo, aquí uno de los problemas que hubo fue justamente ese. Cuando uno de los partidos empezó a meter más fuerza que otros, y fue cuando, por ejemplo, yo me salí de Lambda. Yo me salgo de Lambda en 1982, cuando el PRT lanza como candidata a la presidencia a Rosario Ibarra de Piedra, y se forma el CLARI, que era un grupo que estaba apoyando a Rosario Ibarra de Piedra, un grupo de homosexuales y lesbianas, en el grupo Lambda. Yo oí ciertos comentarios de Rosario Ibarra que nunca me gustaron, y además estaba ya el PRT incidiendo cada vez más en tirar línea. Al principio siempre había respetado la autonomía y reivindicaba las consignas nuestras, pero empezó a tirar más línea. Entonces fue cuando yo dije, chiridiano, yo me fui en el 82 y fundo en el 83, con algunos otros que se salen de Lambda, fundo el grupo Guerrilla Gay, que dura hasta ahora, ¿no? ¿Pasaste uno anterior? Si quiero uno anterior, porque quiero presentarles la siguiente.
Pues sí, claro. Este era mi novio. En una obra de teatro mía dirigida por José Ramón Enríquez, ¿no? Ya murieron los dos, tanto Héctor como Luis Armando, pero en esa época se empezaron a hacer mucho teatro que fue parte del movimiento, porque no es que echaran discursos sobre qué había que hacer, sino era visibilizar la homosexualidad, los problemas, los miedos. Aquella obra de teatro era justamente el pánico, era un thriller en el que había mucho perreo y te podía reír mucho, pero de repente te morías de miedo porque apareció un cadáver en escena. ¿Cómo había llegado ese cadáver ahí? No sabías, porque nosotros lo vivíamos cotidianamente. No sabías cuándo te podía llegar aquel que te diera en la torre, ¿no? Entonces, muchas obras de teatro, unas con más humor, otras con menos, en 1980, y sin embargo se mueve, de José Antonio Alcaraz, que tiene canciones, es un musical de reventón en reventón, cosas por el estilo, pero es una presentación. Esta obra de teatro es icónica porque además eran dos actrices heterosexuales y todos los hombres homosexuales, y todos salieron del closet públicamente de escena. O sea, al público le dijeron: soy más bonita con ninguna. Me acuerdo que Homero Wimmer dijo: yo no soy hombre, soy hombre, ¿no? Entonces, fueron muchos movimientos. Tú también participaste en obras de teatro, hiciste Evita Perón, si mal no recuerdo, ¿no? Porque aquí donde la ven muy intimidad, aquí donde la ven muy intimidad, es toda una estrella de las temas. Un poco qué bueno que mencionaron lo de teatro, porque la salida del FAR, la salida pública del FAR, fue una respuesta a una obra de teatro, bueno, la culminación de una respuesta a una obra de teatro que se llamaba Prohibido Gardel. Prohibido Gardel era una obra de teatro hecha por el grupo Contigo América, que era un grupo de uruguayos exiliados en México, huyeron por la dictadura y se vinieron en México. Y nosotros, bueno, yo estaba en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el taller de teatro, y éramos muy solidarios con el Contigo América. Y nos invitaron al estreno de Contigo Prohibido Gardel, y ahí vamos, porque les vendimos boletos, hicimos un montón de cosas para apoyarlos, y fuimos a ver la obra. Y en una primera escena, el autor quiere ilustrar a la burguesía uruguaya, a la burguesía represora uruguaya. Y la imagen que eligió fue una que, hagan de cuenta, que la sacó de los murales de Diego Rivera de la Secretaría de Educación Pública en Brasil, donde está Salvador Novo y todos los fifís, los otros fifís. Entonces sale las actrices y los actores salen como gallinas cacareando y joteando en el escenario, y esos era la burguesía, eran los jotos decadentes. Entonces a nosotros la imagen nos choqueó. Yo tuve una respuesta de gruñidos en principio en el Teatro El Galpón, viendo otra escena en donde los represores son unos soldados que están torturando a un militante, y entonces cuando están torturando, los soldados empiezan a copular. Entonces ya no lo pudimos tolerar, yo no toleré a mi hija y me salí echando madres en el desmadre ahí. Hicimos una carta de 1+1, que fue la primera vez que tuve que firmar con mi nombre, y luego en el 25 de julio el Proceso nos publica una carta donde criticamos las declaraciones de Roberto Cobo, el actor de El lugar sin límites, en donde dice una serie de sandeces sobre la cuestión homosexual, cosas muy denigratorias. Entonces les echamos encima a la aburridora, y Carlos Monsiváis nos habla ese día
en la noche para regañarnos, nosotros nos atrevíamos a insultar a una gloria nacional textual, a quien la mismísima hermana del presidente de la República, o sea, Margarita López Portillo, le había entregado la diosa de plata. Entonces, el regaño nos cayó en la punta de la nariz y dijimos, tenemos que contestarle a Carlos. ¿Cómo le contestamos? ¿No? Era ponerse con el titán. Pues vamos a salir. Y entonces decidimos salir. Así fue como salió el FAR, como protesta por el regaño de Monsiváis, porque nos regañó porque habíamos nosotros osado levantar la voz ante una declaración tonta de Cobo. Y bueno, lo menciono por la cuestión del teatro. Después, bueno, yo también anduve ahí de titiritero, nunca fui actor, pero sí fingí ser actor, porque la idea era usar el teatro de manera panfletaria, en el sentido clásico del panfleto, ¿sí? Cuando hablan del panfleto, lo denigran. El panfleto tenía un valor fuerte, muy fuerte, el panfleto. Y entonces un panfleto dramático, donde se hacía la denuncia de todo la represión que sufrían las vestidas, ¿no? Las agarraban la policía y luego las vendían a Alarma y Alerta. Entonces ese proceso nosotros lo hicimos en una obra de teatro y fue una obra que duró bastante en temporada, como 500 representaciones. A diferencia de esa obra que duró mucho tiempo, y Los Chicos de La Habana, que fue una lucha que tuvo Nancy Cárdenas porque se la prohibió la censura, es decir, la Secretaría de Gobernación, y ella consiguió ponerla, cambiando de teatro, pero la consiguió poner, ¿no? A diferencia de estas que tuvieron muchas representaciones, por ejemplo, José Antonio Alcaraz, pusimos otra obra. Habíamos hecho una obra que se llamaba Yo Celestina Puta Vieja, que fue la primera vez que la palabra puta apareció en una marquesina de teatro en este país. Y fue un éxito de obra. Bueno, sí me oyen, ¿no? Un éxito de obra. Y uno que fue al público y que le encantó la obra fue el embajador de los Estados Unidos. Le encantó la obra y entonces le pidió a José Antonio, porque era una obra entre poesía, sátira y cantata operística, ¿no? Entonces le pidió a José Antonio que por qué no hacía una obra así, tipo cantata, con un poeta norteamericano, que la embajada norteamericana pagaría los gastos. Y José Antonio dijo, enchanté, ¿no? Y entonces obviamente nos llamó a los íntimos fotos de por ahí y dijo, nos expuso esto y nos dijo, me imagino que ya saben qué poeta he elegido, y todos Walt Whitman, ¿no? Pero evidente. Nos pusimos a leer todas las traducciones de Walt Whitman para ver cuál era la que más nos satisfacía. Nos quedamos con la de Vicente Alexandre. Hicimos la obra, éramos puros hombres, y la obra terminaba con un beso en la boca entre parejas. Y el día del estreno en la biblioteca Benjamin Franklin, los mariachis callaron y se suspendió la obra. Fue debut y despedida. Casi se muere del infarto el señor embajador, pero sí pagó. También, en esa época también empezaron a surgir, que fue muy interesante, las publicaciones gay. Entonces, por parte del FAR se publicó un sobreejemplar de una revista que se iba a llamar Política Sexual, nada más salió un número. Y se publicó también un par de números de Nuestro Cuerpo. También en Lambda hizo Nuevo Ambiente, ¿sí? Que era otra revista. Son las tres publicaciones iniciales del movimiento. Y era como una prueba ante Gobernación, ya de que nosotros teníamos el derecho de publicar nuestras cosas, con nuestro lenguaje, nuestros temas, ¿sí? Esto porque había la ley de imprenta, que era una ominosa ley que
te podían meter a la cárcel por esas publicaciones, ¿no? Y esa era una paranoia, por ejemplo, que había en el inicio del movimiento, en el Frente de Liberación Homosexual, de que no podíamos nosotros hacer nada porque la ley de imprenta estaba sobre nosotros. Entonces, era una espada de Damocles tremenda, ¿no? Que impedía que la gente se expresara libremente. Nosotros hicimos los grupos, nos lanzamos, ¿sí? Y culminó posteriormente en los años 90, principios de los 90, con Del Otro Lado, cuando nos mandan llamar de Gobernación, publicamos otra revista que se llamó Del Otro Lado. Nos llaman de Gobernación porque teníamos desnudos frontales con erección. Era la primera revista que la tenía, o sea, recuperando la sexualidad homosexual, ¿sí? Entonces nos mandan llamar para prohibirnos. Entonces le pedimos al censor que nos lo pusiera por escrito. Y como no lo quiso poner por escrito, se chingó. Entonces seguimos ya, de hecho, pudimos romper con esa, pero fue la primera revista. Ya había habido Macho Tips que mostraba desnudos frontales, pero sin erección. Y nosotros fuimos los primeros que pusimos esa imagen. Y además también pusimos las imágenes de la prevención, de la pornoprevención, que le llamábamos, ¿no? Era utilizar el formato porno para concientizar sobre la prevención del VIH, en donde había había las fotografías de los carteles de la prevención norteamericanos, en donde había carteles con condones con semen eyaculado, o sea, para probar, para demostrar con la imagen que se tenía que detener el flujo de transmisión, ¿no? Eran maneras muy brutales, ¿no? Directas y frontales de manifestar lo que nosotros estamos expresando. Sin proponérselo, pero se movió la diapositiva que preparó aquí mi querido hija, y del otro lado ocupó el puesto de Machota. Sí. Se movió, sí. No sé qué están haciendo. Hay que reconocer que no solamente esto estaba pasando en la Ciudad de México, hubo algunos inicios en otras partes creo que parte hubo en Oaxaca, y el grupo Lambda estuvo en Guadalajara, y también estuvieron, y luego, por ejemplo, en Guadalajara surge el GOL, el grupo homosexual Orgullo Homosexual de Liberación. Y entonces hay otra pequeña revista que sacan, que luego se separa del GOL, pero que es ¿cómo se llama? Cuando la mariposa pone, no sé, Crisálida, la revista Crisálida, que también era otra propuesta desde Guadalajara de narraciones gays, de testimonios, etcétera, una revista pequeñita que era otro intento y empezó a darse en los diferentes frentes a nivel nacional. En Tijuana hubo algunos inicios, todo muy tímido, pero pues, siempre empezamos con muy timidez, luego ya somos unas descaradas, pero bueno. Ahora, creo que otra de las ganancias, digamos, de esta primera época fue el interés de investigadores, de académicos por empezar a investigar, a hacer documentos, digamos, formales que capturaran los procesos de organización que se estuvieron haciendo. Y bueno, desde los 80, finales de los 80, se empezó a ver este interés en las universidades por hacer tesis en ese sentido. Y seguramente, bueno, muchos de los que estuvimos en los grupos originales fuimos siempre muy requeridos para alimentar con información de primera mano las tesis de estas personas. Entonces, las primeras tesis que se hicieron sobre la cuestión homosexual enfrentaban una tremenda oposición
de los coordinadores de tesis, de los directores de tesis. Nada más no querían que se tratara el tema en lo absoluto, o sea, lo desestimaban, lo despreciaban, lo obstaculizaban. Pero la tenacidad de la gente, la mayoría de ellos homosexuales, también logró vencer la resistencia académica, ¿no? Con argumentos objetivos, con argumentos de la sociología, de la antropología, de la ciencia política. Hubo también este otro producto que no es muy visible, pero que sembró muchísima complicaciones en este sentido, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, yo presento mi tesis de maestría en 1977, en que hablo de comportamiento, y obviamente, como hablo de comportamiento, llega un momento en que hablo de homosexualidad. Y ahí no me pusieron problemas, pero sí en otros lugares sí ponían problemas. Claro, el tema no era la homosexualidad en la tesis. Ahora, yo quiero reconocer que en 1979 también se funda el Instituto Mexicano de Sexología, MESEX, y entre los fundadores habemos dos personas homosexuales vinculadas al movimiento, Alma Aldana y yo. Y en ese congreso, en el cuarto Congreso Mundial de Sexología en México, incluso conseguimos que hubiera una sesión dedicada a los grupos de liberación homosexual para que hablaran lo que quisieran en el congreso, para que discutieran y conocieran a gentes de otras partes, porque era un congreso mundial. A ese congreso incluso, bueno, yo me moría de pánico porque mi ponencia fue una modificación a la tabla de Kinsey, que es un dios en la sexología, y resulta que dos de los ponentes que iban al congreso eran dos colaboradores de Kinsey. Walden Pomeroy, que llegó echando lumbre cuando vio que había una modificación a la tabla de Kinsey. Le dije, bueno, primero escúchenla y luego péguenme, ¿no? Y otro que fue Paul Gebhardt, que no sé si porque también era antropólogo, dijo, primero escucho y luego veo qué digo. Pero fue y el IMESEX fue la primera institución académica que se unió a la marcha en apoyo a los grupos de liberación homosexual. Y ya después, porque the business is the business y no les conviene. Ahora, en el transcurso del movimiento de liberación homosexual inicial, ¿sí? Ya traíamos, sin saberlo, una amenaza a la vida, que era el SIDA. El movimiento empezó a crecer a lo largo de los años, a fortalecerse, a hacerse más vigoroso, más plural, más visible, más aceptado, con mayor curiosidad de la gente. Pero al mismo tiempo había este río subterráneo que nos venía acompañando sin saberlo. La llegada del SIDA hace una crisis brutal en el desarrollo del movimiento, como estaba en el proceso, que era un proceso también de búsqueda, de innovación, de exploración, ¿no? Habíamos conseguido quitarnos el miedo a las enfermedades. Si te daba sífilis, interprétalo como una infección y con penicilina o un antibiótico sales. Si te da esto, era perderle el miedo y de repente llega algo nuevo que no se quita con antibióticos y nos destroza la perspectiva. Y nos devasta, ¿no? Al interno de los colectivos, de los grupos, empezamos a ver a nuestros amigos, a nuestros amantes, a nuestros colegas enfermar y morir.
Y hay una característica en esa época que yo ya no veo ahora, es la mirada del SIDA. Cuando no había ninguna esperanza, pero la menor esperanza de supervivencia. Cuando el diagnóstico era el diagnóstico de muerte, era la sentencia de muerte, literal. Y muchos médicos te lo decían, ¿eh? Tal cual. Te vas a morir. Entonces, fíjense cómo aparte de todo el entorno discriminador, represivo, intolerante, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, misógino, llega esta nueva enfermedad y lo potencializa, ¿no? Potencia enormemente. Y también eso forma parte es un factor importante para la degradación, digamos, de la organización política de los homosexuales. Estábamos luchando por la vida, literal, y no sabíamos cómo. Entonces, esta confluencia entre el movimiento emergente, bueno, ya empezando a vigorizarse, y esta epidemia también emergente que nos empezó a devastar, creo que es un tema que todavía tendríamos que buscarle un análisis más profundo para entender mejor por qué pasa, porque ¿qué es lo que sucede? Que viene un movimiento fuerte, vigoroso, que hace visible, que rompe esquemas, que abre espacios, trae así su premio negativo. Cuando el VIH devasta a las organizaciones, pero también los conflictos internos de las organizaciones las debilitan. En los años 87, 88, en 88 ya eran jirones de organización los que había. Ya no había vigor, ya no había alegría, ya no había esta enjundia inicial, había el temor, había la lucha por la sobrevivencia, había la lucha contra la estigmatización, la lucha por la vida, ¿no? Entonces se genera un espacio enorme, quizás sería motivo de otra reflexión, que es la entrada de nuevos actores a la cuestión del enriquecimiento, que es las empresas y los bares. Sí, pero antes de eso, justamente con esta devastación de la que habla Jacobo, fue cuando en Guerrilla decidimos que teníamos que cambiar de estrategia. Primero, ya el discurso no tenía que ser para concientizar a los heterosexuales, sino para concientizarnos a nosotros mismos, fortalecernos a nosotros mismos. Y es cuando Guerrilla Gay, gracias a Luis González de Alba, abrimos los martes del taller, que era una serie de pláticas que tratábamos de dar, además con humor, para que la gente lo pasara bien, porque además meterte a un bar para echarles chorro, pues, verdaderamente nos gustaba mucho. La primera vez, el primer martes, que fue el 14 de abril de 1987, hicimos la primera presentación, había 5 que dijeron: ¿y estos de qué hablan? Tiempo después, era el día en que más gente iba al taller. Se llenaba. ¿Por qué? Porque la gente, por un lado, sabía que como iba gente, pues iba gente que podía ligar. Y por otro lado, se divertían, porque la mayoría de los presentaciones le tratábamos de dar humor. Y también abríamos las puertas a instituciones que nos hablaban, por ejemplo, de SIDA. En una ocasión, uno de los con la SIDA estaban haciendo un protocolo de investigación y empezó a decir que en Guerrilla Gay, en los martes del taller, les estábamos diciendo que no fueran, que no participaran en esa investigación. Paco Estrada, que desgraciadamente lo matan unos años después, dice: no es cierto. Es más, le voy a pedir a Javier que te dé una fecha para que tú vayas a promover que la gente vaya. Y entonces quedamos en una fecha, fueron, y yo les dije, antes de empezar,
El escenario es ustedes. Solamente les quiero recordar, no están en un congreso médico, no están con enfermeros y doctores y gente, están con jocas que vienen al bar. ¿Sí? Entonces traten de hablar de una forma, no los aterren, porque no les van a hacer caso. Fue verdaderamente el público que empezó a corregir las tonterías que estaba diciendo el médico que estaba hablando, porque no estaba suficientemente actualizado. Entonces, por eso yo les dije, a ver, ¿quiénes son los que se están boicoteando? Ustedes, no nosotros. Aquí la gente vino para escucharnos. Y empiezas a decirles que está mal lo que hacen, que sabe qué, en un tono, y les hablas de palabras muy rimbombantes y manejas cifras anticuadas, porque entre los que viven aquí también hay médicos, porque también hay médicos homosexuales que vienen a hablar, y esos son los que te están corrigiendo. Entonces, primero arréglense ustedes, y luego esto fue, digamos, una forma de recuperar, de no perder, más que de recuperar, de no perder esta trayectoria de la crisis. Un poquito antes, claro, lo que nos está comentando ahora Javier es cómo se desarrolló dentro de la propia población homosexual una manera diferente de ver el VIH, sin que hubiera intervención de la salud pública. ¿Por qué? Porque muchas de las personas y de las organizaciones que estábamos trabajando, como la militancia en base a la orientación sexual, nos dedicamos a ser promotores de la prevención. Ya todos estábamos, de alguna manera o de otra, lo empezamos a hacer. Unos ya con más tiempo que otros, pero empezamos a hacer esta entrega de información, de sensibilización para que la gente tuviera elementos de defensa, de cuidar su vida. Y la actitud que nos está describiendo ahora Javier es totalmente opuesta a la que en 1983 encontramos en el Vaquero, donde Luis González de Alba nos invitó a hacer una presentación del VIH, donde nos aventaron corcholatas de las tapas de las cervezas. A mí me vaciaron una cerveza en el pantalón, porque había gente que era el negacionismo, la negativa completa de la población por el terror a saber nada del VIH y del SIDA. Entonces encontrábamos esa resistencia muy tenaz de muchos homosexuales que nos decían: esto fue cosa de la CIA, ustedes están colaborando con el gobierno, es una actitud en contra de nuestra sexualidad, etc. Entonces, el cambio de mentalidad, el cambio de percepción y de ver el VIH cambió radicalmente. Eso no implicó que la población se cuidara, porque de todos modos siguió habiendo la transmisión, ¿no? Pero hubo un cambio ahí. Creo que también tendríamos que hablar un poco sobre una persona que ya no está con nosotros, que también hizo otra parte importante de la acción, que es José María Covarrubias. Un ser que para muchos podría haber sido insoportable trabajar con él, pero que trabajó con ganas, ¿no? Y él fue, digamos, el creador del Círculo Cultural Gay y de las jornadas, la Semana Cultural Gay, que hasta la fecha ahora con otra dirección y otro nombre, pero sigue persistiendo, se ha vuelto tradición. José María empezó empezó con Nancy Cárdenas y todos ellos ahí medio. Luego se ganó una buena bofetada en aquellos círculos, ¿no? Luego fue miembro de Lambda. Él fue otro de los que salió de Lambda y luego Lambda desapareció más o menos en el 84, 85, y él forma el Círculo Cultural Gay, que nosotros decíamos no el círculo, es una línea, eran dos,
Pero el círculo era lo que consiguieron hacer. Y él hizo un importantísimo trabajo en eso, con mucha guerra intestina, porque verdaderamente era muy difícil trabajar con él, pero trabajó en serio, echó todas las ganas. Por ejemplo, él fue el que estuvo más al pendiente de aquel asesinato múltiple de travestis en Chiapas, ¿no? Entonces, y también utilizando la cultura, en este caso la pintura, el teatro, etcétera, como plataforma para. Esto es importante recordar. Bueno, y el legado de José María Covarrubias, de la Pepa Covarrubias, trascendió el ámbito del Distrito Federal. O sea, por fortuna, no todo era Cuautitlán, ¿no? Porque empezaron a tomar en los estados la idea de la Semana Cultural. Y si ustedes revisan el internet o revisan un poquito la historia de las semanas culturales, en muchísimos lugares, sin conocer a la Pepa Covarrubias, establecieron su semana cultural gay, que duran a veces hasta un mes aquí en el DF, ¿no? Pero se estableció todo eso y pervive todavía, no solo aquí, sino en muchas ciudades todavía se generan las actividades culturales que atraen a muchísima gente además. De hecho, a nivel institucional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde yo soy investigador, año con año hace la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Ahorita están justamente en la península de Yucatán, en eso. Lo maneja Yesenia Peña, pero digamos, sale de aquí, sale justamente de esta propuesta. El primer lugar que yo recuerdo que hizo una semana cultural fuera del Distrito Federal fue Guadalajara, justamente Gol, ¿no? Que ahí fue donde el grupo Cabella Gay se da a conocer en 1964. Pero sí ha funcionado, y además era interesante. A la Semana Cultural Gay y a los martes de taller tuvieron alcances internacionales de reconocimiento. A mí me llegaron cartas que ponía Javier Lizarraga, guerrilla gay, el taller, México, sin dirección, y me llegaban. Y me llegaron de Hungría, me llegaron de Polonia, de Francia, hasta de la China comunista. Porque, y sin hacer publicidad, porque lo que les decía, somos vampiros y además tenemos resonancia, quién sabe cómo, ¿no? ¿Será esta capacidad sensorial de tenernos con el sonido? Ahora, con referencia a la Semana Cultural, ahora, no sé si ustedes conozcan el Festival Mix de Cine, el Festival Gay. No existiría si no hubiera habido la Semana Cultural Gay. Definitivamente. Muchas galerías no se habrían abierto a la exposición de pintores, de escultores, de dibujantes, de fotógrafos, no se habrían abierto. El centro de la imagen, que está en Valderas, no se habría abierto para mostrar tiro por viaje, gráfica con temática de la diversidad sexual. Bueno, la galería que está en Polanco, en Julio Verne, en pleno Polanco, ahí hacen tiro por viaje, exposiciones con artistas gays, ¿no? De Tres Picos, ¿no? Sí, no es Tres Picos, es Julio Verne, la galería. Se sale a la Reforma. Primero Polanco. Entonces, hay muchísimas manifestaciones actuales de la diversidad sexual en la academia, en la política, en la cultura, en el espectáculo, que no habrían sido posibles si no se hubiera surcado ese terreno con todas las dificultades, con todas las limitaciones, con todos los errores que tuvimos en un principio, pero abrimos tierra. Algunas veces sembramos, lo que sembramos no fructificó, pero llegaron otros y plantaron, y ahí está. Y nosotros, al menos yo, seguramente Javier, nos reflejamos en estas nuevas producciones, en esta nueva manera en que los gays, las lesbianas, las personas transgénero están abriendo camino
el movimiento transgénero, el antecedente son las vestidas. Si ustedes ven la iconografía de las primeras marchas, quienes iban al frente eran las vestidas, eran los travestis, eran quienes no tenían nada que perder, los que nos enseñaban el valor de enfrentar la homofobia físicamente, los que no tenían miedo a la madriza. Actualmente sigue habiendo toda esta injundia dentro del movimiento trans, ¿no? Muy pujante ahora, muy autónomo, que no quieren tener muchas cosas que ver con nosotros, muy cuestionado también, pero que no hubiera sido posible sin esta presencia inicial. Sí, de hecho, recordando la primera marcha en la que estuve yo en Barcelona en el 77, que les digo que fue reprimida por la policía montada con bolas de goma, ¿no? A la primera bola de goma que sacaron le cayó aquí a una vestida que iba con unos taconazos así, y esta nada más se zarandeó así, se agachó, la tomó y dice: tírame otra para hacerme un par de pendientes, cabrón. Así se enfrentó a la policía montada. Ya había muerto Franco, pero era la policía montada franquista. O sea, esas cosas hay que recuperarlas. Luego guardaron mucho silencio, luego no aparecieron. Hasta ahora están tomando una fuerza para hacer su propia movilización y su propio discurso. ¿Cómo vamos de tiempo? No, tenemos como 40 minutos. Falta mucho todavía para... Pues quería hablar pues ¿por qué no hablan de eso y abrimos el... para que la gente intervenga? ¿Quieres hablar de esto? La caminata silenciosa nocturna, que era de lucha contra el SIDA, por ejemplo, ¿no? Que también fue importante porque contra esta marcha gritada, hoy más bailada y anunciada que otra cosa, pero en aquella época gritada, que era la marcha de liberación, también con el SIDA surge la necesidad de hacer una marcha nocturna, silenciosa, con voz, con luces, para que el silencio llame, asuste que hay silencio, ese silencio que te produce el no poder hablar porque estás enfermo o porque ya estás muerto, ¿no? Y luego está la revolución también sobre el látex, el condón. Hay aquí una contradicción, y esto es personal mío, que opino que durante mucho tiempo el Grupo AVE de México, por ejemplo, a cuyo fundador Francisco Estrada lo asesinaron, hizo los primeros talleres de erotización del condón. Yo luego, hablando con Raimundo Mier, que es un intelectual maravilloso, llegamos a la conclusión de que, a ver, estamos diciendo que no pueden cambiar mi erotismo, que no me pueden volver buga, vamos. ¿Cómo voy a pretender que erotices algo que tú personalmente no erotices? Ahí hay una contradicción. Entonces, la necesidad de usar el condón, buscar cómo obtienes el placer sin arriesgarte y arriesgar al otro. Y hay toda una discusión, pero es importante esta lucha de convertir el látex en tu otra piel, ¿no? Porque es una lucha por la sobrevivencia. Yo no sé, me gustaría que la gente participara para que Bueno, acabáramos todo el tiempo. sí, antes nada más quiero hacer una pequeña reflexión porque en la sesión anterior me comentaba un amigo Vi que por qué no había que le gustaba mucho que se mencionaran los grupos bis y los grupos trans, pero por qué no había productos culturales o de repente referencias en los 70s, 80s, 90s de la exposición anterior y en esta bisexuales. La identidad bi como tal fue
a finales de los 90. Antes de los 90 en México, ¿sí?, podemos ver algunos personajes que eran bisexuales dentro del movimiento. Elvia Martínez, Di Tatiani, Jorge Fitch, en el círculo cultural gay, pero como diría la difunta Arturo Díaz Betancourt, una golondrina no hace verano. Ni una bicicleta hace caravana, ¿verdad? Entonces, evidentemente, se necesita recuperar la memoria de las poblaciones bi a lo largo de estos años, ¿sí?, para que ellos vayan haciendo su propio discurso histórico, al igual que las poblaciones trans están rescatando y olvidando, porque de eso se trata la historia. Algunas cosas se rescatan y otras cosas se olvidan. Entonces, necesita rescatar la población trans su historia para crear sus propias genealogías. Nosotros aquí hemos tratado de mostrar genealogías lésbicas y gays someramente, pero sí necesitamos esa retribución de ustedes para ver esos huecos luminosos que hay que sembrar a lo largo de esta historia. Ahora sí, abrimos para preguntas y respuestas. 1, 2, 3, 4, 5. Hay una hasta atrás. Vamos a empezar por acá y luego vamos a dar vuelta a seguir. Muchas gracias. En realidad me mueven muchas preguntas, pero como no quiero acaparar el tiempo, quisiera solo preguntar 3 cosas, ¿no? El papel de la ENA en el movimiento, porque cada vez que hablamos de cualquier movimiento social, siempre se habla mucho de la UNAM, de las universidades importantes. Yo vengo de la ENA, y la ENA siempre ha sido muy ricosa, muy peleonera a la hora de hacerlo. Yo estuve ahí con la de Ayotzinapa y todo eso, yo vi cómo estábamos. Quisiera saber, Javier, ¿qué fue el papel de la ENA? Hoy cumple 80 años este año. Quisiera saber cómo fue su papel. Hubo coloquios, organizaciones, hubieron seminarios de investigación, cuál fue. Y la otra pregunta sería para el colectivo Sol: ¿el SIDOM dónde quedó? ¿Se puede acceder? ¿Se hace investigación? ¿Hay tesis de eso? Y mi última pregunta sería, y eso es porque hablan de la izquierda, y si hablamos del movimiento LGBT, es hablar de la izquierda. Eso está en la historia, ¿no? O sea, Stonewall fue porque la izquierda metida, el movimiento Martin Luther King en Estados Unidos, o sea, todos tienen que ver con la historia de la izquierda en el mundo, ¿no? Entonces, la izquierda ahora, con todo lo que vimos actualmente, ¿está apoyando el movimiento LGBT? ¿O como estamos ahora, estamos en otra onda? ¿Cómo estamos? Con respecto a la ENA, pues te quiero decir que en el grupo Lambda habíamos 2 de la ENA. Casualmente no nos conocíamos hasta estar en el grupo Lambda. ¿Sí? Yo era maestro de la ENA, era el alumno Max Mejía, ¿no? Pero en la ENA nadie hablaba. Tuvimos directores, secretarios administrativos, lesbianas y homosexuales en el closet. Incluso en el closet, frente a mí, que todo el mundo sabía hasta con quién y con quién no, ¿no? En ese sentido, la ENA nunca tuvo realmente acción. Lo que sí hubo en la ENA fue que yo insistí y metí como materia optativa sexualidad, sexología, y obviamente se tocaba el tema. Luego conseguí que esa materia no fuera optativa, sino fuera obligatoria para los antropólogos físicos hasta hoy. Es la primera escuela superior en el país que tiene la materia obligatoria. Y ahí se habló, y entonces ahí empezó a generarse solidaridad, pero fundamentalmente de heterosexuales. Los jotitos y las lesbianas de la ENA, calladitas y en el barrio. Esa es mi experiencia. Yo dejé la ENA en el 97, entonces luego seguí dando clase, pero ocasionalmente,
Y esto sería, digamos, la experiencia. Pero sí, en el inicio estábamos Max Mejía y yo, uno como alumno y otro como maestro, éramos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, en antropología e historia hay que recordar a Marinela Miano Borruso. Sí, Borruso. Ella tuvo con el CONACYT un proyecto de investigación de 3 años que hizo en conjunto con nosotros y que produjo una serie impresionante. Y ahora se centra más en los trans. Entonces, pero sí, hubo, además ella tuvo una lucha titánica en interno de la ENA para lograr tener ese proyecto, que hay un CD, ¿verdad? Sí, Hay un CD del archivo Ignacio Álvarez, Ajá. hay un CD, hay un libro de relatos de Abre el baúl de tus recuerdos, Este libro, El cuerpo del nombre, es- masculinidades. que son productos que salieron de esta colaboración con ACID, Colectivo Sol y la ENA con Marina Damiano, ¿no? Yo tuve que ser aval académico de Marinela cuando intentó hacer esas cosas, porque yo ya tenía trayectoria en la ENA y ella no. Ahora, lo del CIDOM, el CIDOM, el Centro de Información y Documentación de las Homosexualidades en México, nosotros lo teníamos, pero no teníamos el recurso para conservar el acervo. Entonces, hay entre la comunidad y las personas que son allegadas, hay la mala maña de que vas a los lugares y no hay custodia de libros y la gente se roba cosas. Son unas locas rateras mendigas. Para que no se acabara de dispersar por estas ratas, lo donamos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿sí? Ahí está, tiene una muy buena custodia, está abierto al público, ¿sí? Y está el CD con una pequeña parte del CIDOM. Y la otra que se ha presentado era de La izquierda, pero ahora antes de... de los partidos políticos. El CIDOM se está haciendo investigación y el archivo desde cuándo, o sea, el documento más antiguo de cuándo es. Si yo voy al CIDOM, ¿qué es lo que voy a encontrar? Bueno, el CIDOM tienes el archivo de los materiales originales del FAR, ¿no? Okay. Desde 78, es lo que tenemos nosotros ahí. Sí. Entonces ahí pueden ustedes encontrar. La otra parte del archivo, que es muchísimo mayor, de Ignacio Álvarez, que se quedó él con la otra parte, esa está siendo organizada y clasificada por la UAM Azcapotzalco. Entonces ahí también hay un archivo que es impresionante, son montones de cajas que todavía no han sido clasificadas y que sería muy interesante, bueno, al menos acercarse a la universidad con Jorge Mercado Mondragón, el doctor Jorge Mercado Mondragón, que es para poner un poco de presión y que lo empiecen a abrir a la gente que tenga intereses. Ahora, con respecto a los partidos políticos, bueno, pues ha habido participación sobre todo del PRD, ¿verdad? Que es el que más ha... Después del PRT. después del PRT, pero digamos en los partidos modernos, no, en la actualidad, el PRD creo es el que tiene muchísimo más trabajo hecho en torno a la cuestión homosexual, ¿sí? Y han tenido, bueno, la cuestión de las sociedades de convivencia, lo del matrimonio igualitario, etc. Yo soy muy refractario a los partidos y bueno, reconozco las trayectorias y las cosas que pueden hacer, pero pues entrarle al partido tiene sus bemoles, ¿no? Y hay gente que sí está interesada y que participa y se compromete con los partidos y es respetable. Pero digamos, el PRD ya está desdibujado. Entonces, el apoyo, digamos, nosotros estamos en una lucha de respetar derechos. Y entonces, pues, una ley. Pasa el Estado de México. Perdón, es que ya el se nuevo está foro. convirtiendo en que no quiero que hay más voces. A ver, Por favor, mil disculpas. sí, Les pido por favor si se levanta quien seguía por aquí, se puede levantar para que se vea el video. Sucedió el año pasado. Otra vez lo volvieron a hacer aquí. Volvieron a olvidar una consigna que es también muy emblemática y fue tan acompañante
de no hay libertad política sino hay libertad sexual, la de nadie es libre hasta que todos seamos libres, porque Dios, pues, no hay que olvidar. Y también convendría llegar a efectuar también que no se pierdan estrellitas, porque ahorita citaron cosas de magnitud, pero hay estrellitas que también llegaron a aflorar en la historia del movimiento y precisamente con respecto a obras de teatro. Está aquella que hizo Hugo Argüelles, que se presentaba en el teatro que está casi ya no existe, el de Los Arcos, en la avenida Chapultepec, que si no me equivoco se llamaba El Ritual de la Salamandra. También permitía que precisamente gente iluminara la cuestión teatral como espectador. Y bueno, desde luego que la que cobró más fuerza y presencia pues fue la de Tito Vasconcelos, que era otro Tito Vasconcelos en aquellos tiempos, con Y sin embargo se muere. Así también convendría ver cuestiones periféricas, porque también el escenario y telones de fondo que teníamos era el sexenio de López Portillo. Y ese sexenio tiene cosas muy especiales también que se relacionan con nosotros. Entonces convendría que también en esta cuestión de generar escuela, porque también yo me recuerdo las grandes lecciones que recibía en Guato 30 y luego en Alonso Cano, y después fue otro local de Silván, en la Quinta Rosalía, frente al Metro Nativitas. Pues ahí precisamente había cosas estupendas para analizar, reflexionar y después tomar decisiones. Entonces convendría para estas nuevas generaciones que cuestiones como estas pudieran proseguir. Gracias. Ahí atrás. Allá, allá. Ahí hay otra, hasta atrás, otro y así vamos. Hola, buenas tardes. Yo vengo a la reunión pues porque me interesa el tema. En este caso yo tengo un hijo que me ha servido mucho, él me lleva a muchos lados y a muchas conferencias y he aprendido mucho hasta de la gran diversidad sexual que existe, ¿no? Estoy sorprendida porque es como si los heterosexuales viviéramos en otro mundo, ¿no? Y hay un mundo nuevo, totalmente diferente dentro nada más por cambiar la sexualidad, que a mí no se me hace así como, qué raro, ¿no? O sea, no, entonces, la vida que llevas dentro de una recámara, bueno, eso se espera, no en la calle, cómo puede cambiar el universo de las cosas por fuera, la vida, ¿no? Yo sigo sorprendida. En base a esto, yo vengo con el interés, sí, de seguir aprendiendo, pero básicamente porque yo he observado un par de cosas. La primera, y la que no me ha podido explicar a mi hijo, es por qué, a pesar de ser un sector señalado, ¿por qué están tan divididos, no? O sea, homosexuales, así como que somos una cosa, las lesbianas, otra cosa, las no sé qué, bueno, ya se acaba el llamero el abecedario, un montón de términos, y yo digo, bueno, pues al final del camino, pues todos sufren exactamente la misma discriminación. ¿Por qué no están unidos, no? ¿Por qué se basan tanto en sus diferencias? Yo creo que esto en los movimientos pues no les ayuda en nada, ¿no? Y además bueno, yo he convivido con chicas lesbianas y convivo con mi hijo y convivo con trans y pues a mí se me hacen personas, ¿no? Personas incluso con un mismo objetivo, el discriminar. El segundo, yo digo, ay, mira cuántas cosas han hecho, ¿no? Y qué padre que sea esta conferencia aquí, pero yo veo tanto dolor afuera en la calle, de gente que no tiene la mínima educación como veo que ustedes la tienen, la oportunidad de que no los hayan corrido de su casa a los 15 años, o cuando salieron del closet, y eso les impide a los chicos no estudiar. Yo veo tantos chicos, ¿no? La sociedad heterosexual dice, ay, es que es estilista, son maricones, mira el que vende en la tienda la ropa, Zara, ¿no? Todas estas cosas. No es que todos quieran ser estilistas, ¿no? O vendedores de ropa, lo que pasa es que si los papás los echan a la calle, les quitan la oportunidad de educarse. Entonces yo digo, ¿por qué no hacen acciones? Estos mismos chicos que han tenido la oportunidad de educarse, en esos sectores, porque son muchos, en que los chicos no han tenido la oportunidad
¿verdad?, de educarse para poder salir adelante. Ellos tienen todavía fuerza, tienen tiempo, tienen ilusiones, muchos de estos chicos que aquí asisten, y hace tanta falta que allá afuera se vaya a revitalizar la autoestima, porque de veras, o sea, yo lo veo en la cocina económica que voy, ¿no? Hace tanta falta esos chicos que están ahí sirviéndote en la mesa de que alguien les diga, a ver, tú vales, ¿no? A ver, tú puedes. Son aspectos que, bueno, que a mí me preocupan, digo, no porque yo los esté sufriendo, sino porque yo los veo desde afuera. Y bueno, la tercera situación es el hecho, por ejemplo, yo vengo porque quiero saber, yo tengo una asociación civil que ahorita van a quedar muertas por 6 años, ¿no? Pero es impresionante cómo yo he ido a varios foros de asociaciones civiles y en estos foros nadie dice que trabaja con sociedad homosexuales, transexual. Entonces yo creo que a mí, por ejemplo, me gustaría, ¿no?, escuchar, por ejemplo, que hay más participación de la gente heterosexual en este tipo de trabajo, pero pues no sé absolutamente nada y por eso estoy asistiendo. Ok, bueno, son 3 planteamientos, voy a ser muy breve. En cuanto al primero, ¿por qué no estamos unidos? ¿Por qué no están unidos los heterosexuales? Porque no necesitamos luchar por nuestra sexualidad. No, pero necesitan luchar por... A ver, espérate, no vamos a hacer diálogo. Los homosexuales, las lesbianas, somos tan diversos como el resto de la población. Hay homosexuales y lesbianas de derecha, de izquierda, ateos, religiosos, judíos, fundamentalistas, ignorantes y geniales. Todos. Es imposible pensar todos igual. Estamos muchos unidos en aquellos objetivos particulares que nos llegan, pero aún así cada uno tenemos estrategias diferentes. Lo mismo que pasa en la sociedad entre los heterosexuales, exactamente idéntico, porque no somos seres de otro planeta, somos de somos Homo sapiens, tan diversos, tan conflictivos, tan paradójicos y tan contradictorios como cualquier otro. Ahora, la segunda parte, justamente los martes del taller lo que pretendía era llegar con la gente que no iba a los bares, aunque no iba a las academias. ¿Dónde nos encontramos más fácilmente? En un bar, y ahí nos metimos unos, otros se metieron antes a alcohol, otros se metieron, pero no puedes abarcar a todos. No olvidemos que si hay, voy a poner un ejemplo X, 10 millones de homosexuales en el país, si somos 1000 los que estamos en el activismo, somos muchos. No podemos abarcar todo. Lo mismo que pasa en el mundo heterosexual con respecto a política y a cultura. Tienes una asociación civil que en este sexenio le va a ir la tostada. Nos va a ir la tostada a todos, en ese sentido. En otros espero que no. ¿Sí? Pero en ese sentido se ha reducido un montón de presupuestos para esto, para lo otro. Y esto es parte de la dinámica humana, que no es privativo de heterosexual, homosexual o bisexual, hombre, mujer, quimera o palmera. Espero que haya brevemente, más o menos, es inquietante, da dolor. Llevamos muchos años justamente desesperados por eso, pero que nos dicen, ¿por qué están desunidos? No se puede desunir lo que nunca estuvo unido. ¿Cuál sería el análisis actual que ustedes hacen acerca del engranaje del movimiento LGBT y del movimiento de la lucha contra el VIH en la actualidad? Si bien ha cambiado desde sus inicios, ¿cuál sería como este análisis que hacen en la actualidad? Mira, yo no sé lo que pueda decir ahorita Juan Jacobo, pero yo pienso que como en todo tipo de actividades hay diferentes perspectivas. Hay aquellos que se dedicaron, se centraron en la lucha contra el SIDA,
Otros nos centramos más en la lucha por las sexualidades, unos desde la academia, otros desde el partido político, desde el sindicato o desde la calle, porque también los prostitutos y las prostitutas hacen su trabajo al respecto. Entonces, ¿cuál es el engranaje? Hay muchos. La maquinaria es muy compleja. No hay un engranaje. Hay N número de engranajes. Sí, es una pregunta bien interesante, porque efectivamente cuando vemos el universo de organizaciones que trabajamos en VIH y en diversidad sexual, hay una confluencia de poblaciones que no son homosexuales y que están trabajando en esta confluencia, o sea, gente solidaria, heterosexual, que está haciendo su aporte para disminuir, digamos, la carga de la epidemia, de la estigmatización, etc. Por una parte. Pero por la otra, yo creo que la propia dinámica del movimiento LGBTI+, lo ha llevado a de una manera generalizadora, a no meterse con VIH. Son pocos los colectivos LGBTI que efectivamente tienen manifiesta voluntad o manifiesta decisión o hacen actividades concretas con respecto a la respuesta a la epidemia. Se ha vuelto a medicalizar para ellos, es como un ámbito de salud, de medicalización, de tratamientos o de cosas a las que no quieren entrarle, aunque tengan VIH. Esa es la paradoja, ¿sí? Que muchos homosexuales que pertenecen a estos grupos políticos no le entran a la lucha contra el VIH y están en todo su derecho porque están orientando su energía a otro tipo de actividades. Yo creo que lo ideal sería que hubiera realmente una confluencia muy clara entre los dos. Pero yo concuerdo con Javier, hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que la inteligencia que tendríamos que tener es cómo explotar al máximo los beneficios que dan esos engranajes en donde están. Y no tratar de forzar, no se puede forzar. Por muy buena voluntad que haga uno, se convierte uno en Carnita Sánchez, queriendo hacer el bien de todo el mundo y reúnanse, no se nos peleen, por favor. Se van a seguir peleando las gentes porque es su visión política, es su perspectiva, es su experiencia propia como homosexuales o como personas que ya viven con el VIH, ¿no? Pero sí es una cosa bien interesante que habría que tener como una sesión más acabada, más organizada, para ver cuáles son esos puntos de confluencia y explotarlos. Ahorita, por ejemplo, fuera de la cuestión de la diversidad sexual, hay una gran disputa entre dos corrientes de compañeros muy queridos para mí, muchos de ellos, ¿no? Respetabilísimos, están agarradísimos de las greñas porque si el desabasto, que por si el cambio. Y cuando lees sus cosas, te das cuenta que tienen mucha razón unos, tienen mucha razón otros, pero no se están hablando. Están en medio de un abismo que se está escarbando cada vez más. A mí me preocupa mucho que esta confrontación y la falta de, digamos, de disponibilidad para el diálogo y para reconocer que uno no tiene siempre toda la razón, nos esté llevando a una división que nos va a hacer mucho daño en el futuro. Pero ese es otro tema que a mí sí me preocupa mucho. Hola, buenas tardes. Soy Citari Castillo y me gustaría retomar como... Se oye bien. ¿Sí se oye bien? Sí. Retomar el sentimiento que tuvieron ustedes a los inicios de este movimiento. ¿Qué sentimiento creen que actualmente este movimiento ya no tiene? Y que es importante o que ustedes consideran muy de la raíz, que debería de retomar este movimiento actualmente. Y la segunda pregunta sería ustedes, con sus colectivos, sus asociaciones, desde sus trincheras, ¿qué
¿qué actividades están realizando para que esto continúe y siga como habiendo esta apertura? A ver, mira, yo quiero poner un ejemplo de lo que vivimos en el grupo Guerrilla Gay hace varios años. Cuando teníamos los martes del taller, allí en el barrio taller, un amigo, Gamaliel, un día fuimos después, fuimos a mi casa y estábamos ahí tomando la copa, platicando, etc. Y estaba Gamaliel, que era un chico muy joven, tenía 18 o 19 años, y todos los demás, bueno, ya habíamos pasado los 30 hace bastante. Y entonces nos dijo algo así: es que quisiera integrarme para, ¿qué se puede hacer para nuestra generación? Y te estoy hablando de 1980 y... No, 94. 94. Hace ya 25 años. Entonces le dijimos, estaba Tito Vasconcelos, Jesús Calzada, estaba mi pareja y estaba yo, y le dijimos: a ver, nosotros hemos hecho lo que hemos creído que deberíamos de hacer a partir de nuestras experiencias y nuestra manera de ver el mundo. Pero yo no sé cómo lo ven los de tu edad, porque no tienen los mismos problemas que teníamos nosotros. O sea, ustedes ya van a un bar y se pueden besar con el novio. En nuestra época, pero ni agarrarte de la mano, ¿sí? Entonces eran situaciones diferentes. Te proponemos que organices un grupo de jóvenes como tú que discutan cuáles son las cosas que tendrían que hacer, que necesitan arreglar, modificar, cambiar. Y te invitamos a acudir con nosotros para que te demos el apoyo que podamos darte, pero no podemos decirte cómo, porque tu experiencia y tu perspectiva es totalmente diferente. Y entonces surgió el grupo Palomilla Gay, para hacer juego con Guerrilla Gay, el grupo de la Palomilla, los jovencitos, etc., del cual perteneció aquí mi icónica hija, hasta que ya creció demasiado y la expulsaron. Pero es que estos, y ahora si me dices, pues no había menos. O sea, ten en cuenta que cuando nosotros nacimos, señor y yo, no había televisión. ¿Está claro? Y hemos tenido que aprender computadora y a usar smartphone. Hasta ahí podemos llegar. Y no nos olvidan más. Yo, por ejemplo, todos estos chavitos que están ensayando coreografías aquí afuera, no los entiendo. No los entiendo. ¿Sí? No los critico. Pero ¿qué les voy a decir? No sé ni cómo piensan, ni qué inquietudes tienen, ni nada. Si me piden ayuda o algo, me preguntan algo, se lo contestaré lo mejor que pueda. Pero nos desconocemos. Porque además se ha dado un fenómeno, y no solamente en el mundo homosexual, sino en todos, pero particularmente en el mundo homosexual. Nuestra generación, cuando éramos jovencitos, buscábamos a los mayores para aprender de ellos. De ellos aprendimos estrategias, maneras de mirar, libros que leer, etc. Actualmente no quieren saber nada de nosotros. ¿Sí? Joto de 40 años es inexistente. Especie no en extinción, extinguida. ¿Sí? Pues es difícil comunicarnos. Estamos abiertos a, pero ¿cómo hacer? Yo veo el mundo ahora a través de una pantalla, pero también en la calle. Pero la mayoría de los jovencitos veo que lo veo a través de la pantalla o del reflejo en la vitrina porque están ensayando una coreografía. Me parece perfecto si así son felices. En nuestra generación, cuando usaban las escaparates, era para ver si habían ligado y se reflejaba el fulano con el que acababa de caminar, porque ligábamos en la calle, no en el teclado. Nosotros
tuvimos dos situaciones que nos hicieron tener un sentido de urgencia que no veo ahora, que es el de la discriminación y la represión permanentes y concretas físicas. Esa es una, de toda la expresión, ¿sí? De todos los días, esa es una, y la otra, la emergencia del VIH-Sida. Yo no sé cuáles sean las de los jóvenes ahora, y concuerdo mucho con eso. Yo no entiendo muchas cosas de lo que sucede ahora. Me declaro ignorante, ¿no? Yo estudié la preparatoria cuando tenía 15 años, que ese era en 1958, 57, 58. Yo soy de la prehistoria, total, ¿no? No había... Yo soy un poco más reciente, pero no me... Pero sí pesan las décadas, ¿no? Pesan las décadas y pesa también la elección propia de en qué círculos te quedas. Entonces, si nosotros no hemos tenido, al menos si yo hubiera seguido siendo maestro en la preparatoria, o ya tengo desde el 92, no doy clases, me alejé mucho de ese contacto. Entonces nos falta pueblo joven. Hola, muy buenas tardes. Es para mí un honor estar con luchadores vivientes del movimiento LGBT, porque obviamente ya se ha desvirtuado mucho lo que realmente es el movimiento, ¿no? Cuestiones del mercantil y cuestiones diversas, ¿no? Mi pregunta es, porque está muy conciso, la misma homosexualidad está presente dentro del mismo colectivo LGBT. Mismos homosexuales discriminan a otros homosexuales, dado porque sí son afeminados, porque cuestiones raciales, etc. ¿Ustedes qué pueden aportar sobre esa homosexualidad dentro del mismo colectivo? Gracias. Mira, yo brevemente te diría una cosa. Primero, vuelvo a insistir, somos tan diferentes y con los mismos problemas y los mismos vicios que el resto de la población. Por otra parte, yo ahora la palabra discriminar la quiero tomar con pinzas. ¿Sí? Es imprescindible discriminar, porque discriminar es diferenciar. No necesariamente es devaluar. Ahora, entonces uno dice, a mí me gustan, así. Entonces estoy discriminando a todos los demás. No. Estoy discriminando a los que sí me gustan para hacer esto o lo otro. Que hay gente que humilla a la vestida o al más amaneradito, o incluso también tenemos expresiones de las musculocas, ¿verdad? Sí. Porque hay que atacar a las que van al gimnasio. Sí, fue dedicado para ti, Pichai. Pero estos son partes de las dinámicas humanas. No es característico de la homosexualidad, es humano. Y en eso, pues, no somos madres clarisas. No voy a hablar de Teresa de Calcuta porque no voy a calentar por cual, sino no somos verdaderamente santos. Somos gente que actuamos como cualquier ser humano desde nuestra perspectiva y nuestras experiencias. Cosas simples. Bueno, pues muchísimas gracias. Les recuerdo que el museo pues, nos pide que desalojemos la sala a las 6 en punto. Faltan 2 minutos. A nombre del Centro Educativo